Qué alegría poder encontrarnos un domingo más, un día más en la presencia del Señor. La lectura para la meditación, como estamos en el mes de la Biblia, el mes del libro sagrado, el mes del libro que ha cambiado y seguirá cambiando vidas, está tomado del Salmo 19, de los versículos 7 al 11. Salmo 19, versículos 7 al 11. Me tomé el atrevimiento de titular la predicación basado en el versículo 11. Le di el título Más dulces que la miel. Las palabras de Dios son más dulces que la miel. Y en el Salmo 119, 103 encontré un versículo también precioso que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Salmo 19, 103. ¿Por qué la miel? La miel de abeja pura es atractiva para nosotros, ¿sí o no? Y más verla en el panal. Cuando la venden en el panal, se nos hace agua a la boca viéndola, ¿no? Y es dulce. Yo leía que tiene enzimas por montón, más de 5 enzimas que la hacen dulce. Por eso el salmista dijo, pensando en lo dulce de la miel, dijo: tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Para los egipcios y los griegos era tan importante que la miel era sagrada. Alimentaban y curaban a sus hijos con miel. Y ustedes saben que la miel tiene también, es medicinal, ¿cierto? Leí que en Egipto encontraron unos restos de miel en frascos de hace más de 2000 años y conservada pura y en perfecto estado. La miel tiene una duración extrema. Cuando uno compra miel, yo un día tuve un frasco de miel que me duró como 5 años. Solo era meterlo al baño María y volvía a coger su pureza, su espesor. ¿Qué día vi un video de un oso con su osesno que llegaron a un tronco, encontraron un panal de miel y el oso rompía el tronco y se lanzaban con su hijo, con su osesno? No importaban las picaduras, ellos sacudían su cabeza para lado y lado, pero preferían aguantar las picaduras por tener ese rico manjar en su boca. Cuán delicioso es tener ese rico manjar en nuestra boca, en nuestros labios de la palabra de Dios. También, investigando sobre la miel, dice que hoy en día se producen 1.200.000 toneladas de miel, consumida más que todo en los países europeos, en los países desarrollados, con unos precios bien caros. Aquí a nosotros un cuartico de miel nos vale 10.000 pesos, ¿no? En Europa vale 50.000, 80.000 pesos. Nosotros no valoramos lo que tenemos. Ustedes recuerdan en Éxodo 3:8, cuando Jehová envía a su pueblo a la tierra prometida, les dice: los envío a una tierra donde fluye la leche y la miel. La miel era importantísima para el pueblo de Dios. Mucho es mencionada en la Biblia, relacionada siempre con la dulzura de la palabra. Y aún hoy, metafóricamente, en Israel es un país donde fluye la leche y la miel. ¿Sí han oído? Israel es un desierto y Dios lo convirtió en una región agrícola. Los israelitas exportan agricultura a varios países. Israel es el país que más tiene científicos ganadores del premio Nobel. Israel sigue siendo esa tierra donde fluye la leche y la miel.
porque es el pueblo bendito de Dios. Entonces, la miel como alimento y medicina siempre ha sido valiosa para la humanidad. Mucho más la palabra de Dios, que es más dulce que la miel. Le coloqué un subtítulo a mi predicación: sabores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque inicié hablando de la miel. El versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. La palabra del Señor, dice ahí en la hojita para los que anotan, sabe a perfección. ¿Y por qué la palabra de Dios es perfecta e infunde nuevo aliento? Porque es palabra de Dios y no palabra de hombres. Porque no contiene ningún error. No como quieren hacerlo verlo de la teología liberal, ¿no? Que en partes es palabra de Dios y en partes es palabra de hombre. Mentira. La palabra de Dios es palabra de Dios al 100%. Y no podemos quitarle ni una coma, ni agregarle una letra, porque trae maldición. Ya saben el castigo que van para aquellos que quieren desviar la palabra de Dios. La palabra de Dios conduce a la perfección del ser humano. Dice en Mateo 5:8: por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo llegamos a la perfección? Mediante la lectura, mediante la práctica de la palabra de Dios, no leyendo libros, no escuchando meditaciones, no escuchando estos hombres que hablan de la superación personal, solo oyendo la Biblia, solo practicándola. Y me encantó una palabra de ahí de la parte del versículo 7 que dice: infunde nueva vida. Busqué un sinónimo de infunde y encontré la palabra inyecta. Una inyección es más efectiva que una pasta porque va a toda la sangre del cuerpo. La palabra de Dios nos da nueva vida. ¿Por quién? Por intermedio de Cristo Jesús, que en Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Repítanlo, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos inyecta nueva vida en Cristo Jesús. Estábamos muertos por el pecado, pero en Él hemos vivido para vida eterna. Jesús nos libró de la muerte eterna y nos donó vida eterna. El versículo 7, ya me perdí, creo que hice mal. Discúlpeme, ¿alguien me puede leer el versículo 7 completo? Sí, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Es el 7b, ¿cierto? La segunda parte. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. ¿A qué nos sabe la palabra de Dios? A confianza. Ahí está en sus hojitas. A confiar solo en Él. A confiar solo en Él. El mandato del Señor no genera duda alguna. Sus hechos hablan por sí solos. Quien obedece sus preceptos recibe sabiduría para vivir diariamente. La palabra nos da discernimiento para tomar decisiones adecuadas. Cuando caemos, su palabra nos da vida y aliento para levantarnos. Genera confianza. Solo en la Biblia podemos confiar. Solo en la bendita palabra de Dios podemos confiar. Amén. Ahora vamos al versículo 8, la primera parte. Dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Solo la primera parte, lo repito. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón.
Y yo le coloqué, saben a rectitud. ¿Qué es un precepto? Es un mandato dado con orden y autoridad. Todos los preceptos que están en la Biblia vienen de Dios para nosotros y son dados con poder y con autoridad. ¿Por qué son rectos? Porque no se desvían del punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? Dios. Los preceptos vienen de Dios para nosotros. La palabra fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Lo sabemos, ¿no? Hombres iluminados, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra santa y verdadera de Dios. La palabra nos trae alegría, que es un gozo permanente en nosotros. No es alegría por un momento, el gozo es para siempre, aún en la dificultad, aún en la tristeza, el gozo de Dios nos alienta. Versículo 8b. El mandato del Señor es claro, da luz a los ojos, sabor a claridad, no a oscuridad. La Biblia nos trae claridad. ¿Qué es algo claro? Es algo transparente, ¿no? Es algo cristalino. La palabra de Dios es eso. El pastor decía la vez pasada que la amarraron, la escondieron para el pueblo, pero hoy está para nosotros, clara, sencilla, pura y verdadera. Es de fácil comprensión para todos los creyentes, pero se necesita fe para vivirla plenamente. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:16. Necesitamos fe para creer en las promesas de la Biblia. La palabra da luz a nuestros ojos, nos muestra el camino a seguir. Y decimos todos el Salmo 119, 105. Uy, todos, ¿listos? Ya. Lámpara. ¿Entienden por qué el mandato de Dios es claro y da luz a los ojos? Porque es una lámpara que ilumina el paso a paso de nuestra vida. Porque esa lámpara no se apaga, no nos deja caer. Esa lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Esa palabra de Dios nos saca de la oscuridad del pecado a la luz del perdón en Cristo Jesús. Y recordemos, volviendo a decir que el mandato es claro y que da luz a los ojos, que Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz que da vida. Yo soy la luz del mundo. El mundo andaba en oscuridad del pecado, pero Dios envió a su Hijo precioso a sacarnos de la oscuridad del pecado para llevarnos a esa luz que da vida. Versículo 9. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. ¿A qué sabe la Biblia los que tienen los boletines? A pureza, pureza, algo puro, algo que no tiene contaminación, algo que no tiene mancha y además en su pureza permanece para siempre. ¿Qué es un temor? Es una reverencia, es un respeto, es obediencia. ¿Qué es puro? Lo decía ya, sin mancha, sin adulteración. Hermanos, los minerales en su estado puro son más resistentes, más duros y más valiosos. El oro en su estado puro, aquí también en la palabra lo decía, el diamante en su estado puro, es fuerte, es resistente y tiene larga duración. La palabra de Dios es fuerte, resistente y dura para siempre. Si confiamos en la pureza de la palabra de Dios y le tememos, es decir, le obedecemos, esa obediencia a sus estatutos permanece para siempre. Sus bendiciones comienzan en la tierra y continúan en la vida eterna. Sus palabras puras y verdaderas son también para siempre. Como dice Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios es
para siempre. En la otra vida, sus palabras estarán siempre con nosotros, a nuestros oídos, a nuestros ojos, porque estaremos por siempre frente a su preciosa presencia. El versículo 9b dice: las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. ¿A qué nos sabe la Biblia? A verdad, a verdad. ¿Qué es una sentencia? Es un juicio, es una decisión, es un veredicto. El Señor, recordemos que dice la palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es y será por siempre verdad. La palabra de Dios, como viene de Él, es verdadera al 100%. No admite duda. Sus mandatos se cumplen y se cumplirán por siempre. Jesucristo es la manifestación de la verdad sublime de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son justas porque buscan nuestra salvación por medio de Jesús. Él cargó con todos nuestros pecados para declararnos justos. Versículo 10, la parte A. Son más deseables que el oro refinado, son más dulces que la miel que destila el panal. ¿A qué nos sabe la palabra de Dios? A miel. Ya hablé mucho de la miel, ahora voy a hablar del oro. El oro siempre ha sido un símbolo de poder y muerte. Por el oro grandes culturas florecieron, pero también grandes culturas murieron. Los muiscas, los taironas, los quimbayas fueron masacrados por los españoles por robarles su oro. El oro es valiosísimo y la palabra de Dios es mucho más valiosa que el oro refinado. La palabra es más dulce y sabrosa que la miel. Les vuelvo a leer el versículo del Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel en mi boca. Versículo 11. Aquí ya nos va a cambiar el sabor. ¿A qué nos sabe? Amargura. Por ellas, las sentencias del Señor, queda advertido tu siervo que quien las obedece recibe una gran recompensa. Hermanos, a pesar de que hemos hablado de dulzura, la palabra de Dios y sus bendiciones, no olvidemos que también trae advertencias, que no podemos ignorarlas, y que si las ignoramos, estamos yendo a condenación. Hermanos, voy a compartirles algunas de las advertencias que trae la palabra de Dios. Efesios 5:15. Ten cuidado como vives, no como imprudente, sino como sabio. Nuestras decisiones afectan nuestra vida. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Como imprudente o como sabios? Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No nos acomodemos al mundo, acomodémonos a los preceptos de Dios. El mundo hoy en día nos tira, nos lleva, nos arrastra, sobre todo la tecnología que para nosotros parece dulce, pero es amarga, porque el resultado es amargo. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No nos creamos sabios, necesitamos de la dirección de Dios. Recuerde que son advertencias que estamos leyendo, ¿no? Mateo 12, 36. Pero te digo que todos tendrán que rendir cuentas el día del juicio por cada palabra vacía que hayas hablado. En el juicio, Dios va a tener en cuenta nuestras palabras que hemos dicho, nuestras palabras con las que hemos herido, ofendido, con las que hemos degradado su verdad. En el juicio también seremos tenidos en cuenta
por lo que hayamos dicho. Recuerde que si hemos confesado que Él es nuestro Salvador, no tendremos ninguna preocupación, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes. Isaías 5:20, otra advertencia. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. La teología liberal, ¿no? Vuelvo y digo. Hoy en día a lo malo le dicen bueno. Hay muchos ejemplos. Y a lo bueno le dicen malo. Y dice el profeta, ay de aquellos que cambian la verdad de su palabra. Por último, dice en el versículo 11 que quien obedece la palabra de Dios recibe una gran recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna en Cristo Jesús, por haberlo recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Para concluir, hermanos, les voy a hacer un resumen. La palabra de Dios tiene deliciosos, nutritivos y agradables sabores. Sabe a perfección, sabe a confianza, sabe a rectitud, sabe a claridad, sabe a pureza, sabe a verdad, pero también sabe a amargura. Degustemos siempre lo dulce de las palabras de Dios y no su amargura, porque si degustamos su amargura, no sé qué será de nuestra vida. Lejos de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. La palabra es miel. ¿Por qué? Porque nos infunde nueva vida, porque da sabiduría al sencillo, porque trae alegría y gozo al corazón, porque da luz a los ojos, porque permanece para siempre, porque nos trae justicia de Dios y no justicia de hombres. Es más dulce que la miel y más valiosa que el oro. Quien las obedece recibe una gran recompensa. El tesoro más grande que toda la humanidad posee y que quien lo encuentra se llena de riqueza invaluable es la bendita y santa palabra de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que la palabra de Dios hoy en sus bocas sepa al dulce que la miel y no a la amargura del pecado. Que permitamos que esa palabra de Dios cambie cada día nuestras vidas. No nos dejemos invadir por las redes sociales que nos tienen prisioneros. Es triste que nosotros nos levantemos en la mañana y lo primero que abramos sea el celular para ver el Facebook o el YouTube. Es triste. Lo que primero deberíamos abrir es la bendita y santa palabra de Dios. Les he dejado unas preguntas. Dice la primera: ¿es la palabra de Dios para ti más dulce que la miel o te trae la dulzura, entre comillas, amargura de la miel del mundo? ¿Confías en la plenitud de la palabra o te deja llevar por las dudas? A veces nos generan dudas y nosotros empezamos como a creer en ella. ¿Le temes a las advertencias de la palabra de Dios si no cumple sus mandatos? Oremos, hermanos.